Muy buena tarde, iglesia, Dios le bendiga. Qué gozo poder estar aquí en la casa del Señor y qué gozo que usted puede estar aquí, hermano. Y yo no sé si usted se siente acalorado, pero en el infierno hay más calor. Dele gracias a Dios, ¿verdad? De verdad que nos sentimos muy cálidos. Bueno, el hermano Genaro y yo que venimos allá del sur, aquí parece que nos estuviéramos congelando. Estaba ya un poquito más de calor y bueno, qué bendición. Gracias, pastor, de verdad por recibirnos, una bendición poder estar en la iglesia y que en esta tarde nos permita poder predicar la palabra del Señor. Es un honor, ¿verdad? Y le damos muchas gracias a Dios por eso. Mi nombre es Elton Aldana, venimos del país de Venezuela, ¿verdad? Estoy casado, tengo tengo 4 mujeres, una esposa y 3 hijas, ¿ok? No piense porque soy güerito y alto, soy mormón, no, ¿ok? Tengo una esposa y 3 hijas, mi hija Hannah, Natalia y Elizabeth. Le damos gracias a Dios también por ella. Y bueno, buen tiempo compartiendo y con el pastor. Y bueno, aunque dijo instituto, parecía un instituto, pero era una clase tipo instituto y la pasamos muy bien también un poco aprendiendo la palabra del Señor. El que deja de aprender debe dejar de enseñar. Siempre debemos estar dispuestos a aprender. ¿Amén? Es muy importante. El Señor siempre tiene algo nuevo que decirnos a través de su palabra. Y eso es muy importante. Bueno, le doy gracias a Dios también por el hermano tiempo donde estuvimos compartiendo allá en Cancún. Y le damos gracias a Dios. Yo no sé por qué la gente cada vez que se imagina Cancún, se imagina que uno está ahí abajo de una palmera con un coco en la... Nosotros ni vimos la playa, nos la dijeron fue por foto. Nos traían para acá y para allá de iglesia y allá y aquí. Y el hermano lo tenía en los talleres, entonces... No piense que uno estaba ahí abajo de una mata de coco tomando un coquito frío. No, estábamos trabajando, ¿verdad? Y bueno, también lo corroboro, aunque él por 2 días se perdió, no sé dónde estaba. Pero no, sí, de verdad estábamos sirviendo al Señor allá, hermano, y una bendición. Y bueno, pude conocerle y una bendición también conocerle. Ya estamos introduciendo papeles para llevarlo a Venezuela. Y vamos a ver si en el nombre del Señor nos acompaña por allá para enseñarnos un poquito de música también, que necesitamos una música, buenos músicos de servir al Señor. Y bueno, de verdad que una bendición poder estar aquí con ustedes. Quiero que vayan al libro de Hechos, ¿verdad? Capítulo número 16, Hechos capítulo número 16. Hechos capítulo número 16, y qué bendición que podemos estar en esta tarde aquí. ¿Sabe? Quiero que pueda darle gracias a Dios, ¿verdad? Por lo que Dios permite en nuestra vida. Siempre tenemos el control, Dios tiene el control de todo lo que pasa en nuestra vida, pero necesitamos muchas veces conocerle mucho más a Él para poder comprenderle. Comienzo con quiero contarte una pequeña historia, ¿verdad? Que se relata de un hombre que era un investigador. Y este hombre investigaba acerca de las águilas. Y dice la historia que este hombre veía cómo era todo el hábitat de las águilas, cómo se desarrollaba el águila. Y dice que una vez estaba observando a un águila y en eso dice que el águila empezó a planear sobre un lugar. Viendo el hombre y filmando el hombre, dijo que el águila estaba planeando y que posiblemente había visto una presa. Y entonces el águila empezó a dar vuelta en círculo y dice, ya el animal o el águila pudo percibir al animal. En unos momentos hará un descenso en picada y tomará el animal en sus garras. Efectivamente, cuando dice la historia que estaba ahí el hombre mirando y el águila rápidamente se va en picada y toma un animal. Y cuando va subiendo, el hombre va filmando allí y dice, wow, mira, el águila lleva una comadreja en sus garras, en sus patas. Y viendo este hombre que la comadreja era muy grande, dice, ahora lo próximo que va a hacer el águila es que va a subir lo más alto que pueda. Y en un momento, en un plano, va a soltar la comadreja para que la comadreja caiga y muera por el impacto. Y así él pueda comer ese animal. Dice que empezó a mirar y observando y filmando, y en eso dice que empezó a subir, pero en un momento empezó a descender. Y el hombre empieza a narrar la historia y dice, pero qué extraño, el águila no ha podido soltar la comadreja, debería haberla soltado, y en eso empezó el águila a caer precipitadamente y en un momento dentro de los arbustos, el águila se pierde y ¡pum!, cae. A lo que el hombre, el investigador, filmando eso, se asombra porque dice, esto no tiene que haber sucedido, y empezó a correr a donde estaba el águila y la comadreja. Llegando al lugar,
percibe que el águila y la comadreja están muertos. Y cuando se acerca, ve que el águila tiene bien incrustadas las garras sobre la comadreja. Pero dice que asombrosamente la comadreja tenía incrustados los dientes sobre la pata. A lo que el hombre dijo, los dos murieron porque ninguno de los dos quiso soltar. Y hermano, ¿cuántos de nosotros, alegóricamente, necesitamos soltar algo en esta tarde? Hay algo que nos tiene preso. La incredulidad, falta de fe. ¿Qué pudiera ser en esta noche que te tiene preso, que necesitas soltar para poder seguir en los caminos del Señor? Dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo número 16, una historia que relatamos acerca de un hombre llamado Timoteo. Timoteo es un hombre muy particular y especial. Dice la Biblia en el versículo número 1, después llegó a Derbe, a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, y quiso Pablo que éste fuese con él. Pablo entonces aparece aquí en escena junto a Timoteo. Muchos de nosotros sabemos, lo que hemos podido leer un poco acerca de la historia de Pablo y Timoteo. Timoteo llega a representar una persona muy especial en la vida de Pablo. De hecho, Pablo escribe algunas cartas y en algunas menciona a Timoteo, aparte de las dos cartas, primera y segunda de Timoteo, en algunas de esas cartas menciona a Timoteo como alguien muy importante. De hecho, en algunas se dice que es como un coautor de las cartas que Pablo escribe. Pablo llega a tener gran aprecio para con Timoteo, que llega a llamarle un hijo en la fe, a pesar de que no era directamente un hijo en la fe, porque la Biblia dice que daban ya buen testimonio de él cuando Pablo llegó a su vida. Pero algunos historiadores dicen que en el primer viaje Pablo pudo llegar y predicarle, y por eso usted puede ver la referencia en el libro de Timoteo cuando dice tu abuela y tu madre. Pareciera que Pablo les predica a ellas y ellas conocen el evangelio a través de eso. Pero son algunas suposiciones. Pero sin embargo, Pablo ama tanto a Timoteo que le dice hijo en la fe, apreciado hermano. Y qué bendición ver esta unión, hermano. Cuando usted puede ver Pablo y Timoteo, es una bonita unión, una unión muy especial, donde Pablo siempre despliega para con Timoteo halagos y muchas palabras, ¿verdad?, muy hermosas por la buena amistad y la buena relación que entre ellos se llevan. Pero eso no hubiera sucedido si no leemos en el capítulo número 15, versículo número 36. Vamos a ver allí. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé querían que llevase consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero mira lo que sucede en el versículo número 38. Pero a Pablo no le parecía que bien llevar consigo el que se había apartado de ellos desde Panfilia. Y no había ido con ellos a la obra. Y hubo, dice la Biblia en el versículo 39, tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Hermano, aquí básicamente parece que hubiera sido una pelea de niños, donde el uno dice, no, yo me llevo mi pelota y yo me llevo la mía y nos vamos. La Biblia dice que hubo tal desacuerdo, o sea, un gran desacuerdo. No fue algo muy pequeño. Posiblemente hubieron gritos, posiblemente hubo discusiones. Pero la Biblia lo que describe aquí, que fue tanto que uno dijo, yo me voy a este lugar y yo me voy al otro lugar. Uno se fue a un lado y el otro se fue a otro lado. Un desacuerdo muy fácil ahí de poder discernir, porque mira las reacciones. Llegó entonces Bernabé, y tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, ¿verdad?, se fue por otro lugar. Versículo 39 dice, hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Cuando usted lo ve geográficamente, ¿verdad?, uno fue a un lado y el otro fue a otro lado. Usted se va a la izquierda, yo me voy a la derecha. Qué desacuerdo tan grande. Qué difícil. Pero ¿qué quiero mostrarte en esta tarde con esto? Que la aparición de Timoteo en la vida de Pablo fue muy especial, pero no surge sino en la separación que hubo entre Bernabé. Y quiero, hermano, en esta tarde traerte un mensaje titulado Conociendo a Dios para comprenderle. Muchos de nosotros, hermanos, como creyentes necesitamos conocer mucho más a Dios. Las acciones que podemos desplegar una vez que conocemos a Dios, hermanos, van a ser mucho más cristocéntricas y mucho mejor de la que nosotros tomamos hoy en día. La Biblia dice en el libro de Daniel, mas el pueblo que conoce a su Dios
se esforzará y actuará. ¿Ve? En ese momento, ¿verdad? Daniel describe un ataque inminente para el pueblo de Dios. De hecho, habían profanado el templo, habían introducido animales inmundos, en este caso era el cerdo. Pero dice que un remanente, un pequeño remanente que tenía algo muy particular, el que iba siempre a la iglesia, el que se vestía con saco y corbata, las hermanas que vestían la falda larga. No, más el pueblo que conocía a Dios. La diferencia que marcó fue conocer a Dios. ¿Cuántos de nosotros como creyentes, hermano, pudiéramos marcar la diferencia en el mundo donde estamos si conocemos realmente a Dios? Hermano, ¿cuánto nos falta conocer a Dios? A veces lo conocemos de nombre. Sí, Él es un Dios todopoderoso. Él es un Dios omnisciente. Hermano, pero si comprendiéramos eso, nuestras acciones fueran mucho más temerosas para Dios. Porque nosotros decimos, yo le conozco a Dios, yo sé que es omnisciente, pero igual seguimos pecando y pensando que podemos escaparnos del conocimiento de Dios. Pero si conociéramos a Dios, dijéramos realmente no puedo hacerlo, porque Dios está en todo lugar. Los ojos de Jehová están ¿en dónde? En todo lugar, mirando lo bueno y lo malo. Pero a veces pensamos que nadie nos ve y puedo pecar. Entonces echamos a un lado ese conocimiento que tenemos de Dios, de decir que Dios es un Dios omnisciente. A veces nosotros estamos batallando, ay, ¿cómo haré con esto? ¿Y cómo haré con lo otro? Pero nosotros sabemos de memoria que la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros sabemos de memoria que la Biblia dice que Él está como poderoso gigante, pero sin embargo todavía batallamos. Entonces nos falta conocer más a Dios. Y ese conocimiento no debe ser nada más como una información, debe ser un conocimiento real. Hay muchos de nosotros que estamos informados en la Biblia, pero no tenemos ese conocimiento que necesitamos todavía tener de Dios. Cuando conocemos realmente a Dios, hermano, nuestras acciones cambiarán. Nuestras reacciones cambiarán también. Hay mucha risa porque a veces allá con los hermanos de mi iglesia me juego y le hago bromas y un día me habían prestado un auto y vi que estaba un hermano y subí los vidrios. Allá en el país no hay problema que podamos tener los vidrios polarizados, como llama usted. Y el hermano tenía los vidrios polarizados y yo intencionalmente le lancé el auto. Y el hermano reaccionó, pero gracias a Dios no hizo mayor cosa. Y yo le bajé el vidrio y le dije, hola hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¡Ah, pastor! Yo le dije, ¿sabe hermano? La Biblia dice que probemos los espíritus, tus dichos. Porque entendía la necesidad que tengo yo como pecador, como todavía este hombre que anda en este cuerpo carnal, de la necesidad de buscar de Dios, de llenarme de Dios y saciarme de Dios para poder no tener una reacción contraria. Y que sea Dios el que nos guíe, ¿verdad? En este tiempo. Entonces dice la Biblia, hermano, ahí en ese versículo número 2 del capítulo número 16, ¿sí está allí? Y dan buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, y quiso Pablo que éste fuese con él y pasar por la ciudad, le entregaba las ordenanzas que habían acordado de los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardase. Entonces vemos a Pablo aquí tomando a Timoteo para acompañarle en este viaje misionero. O en este caso para ese viaje que ya Dios le había dado. ¿Ya hemos orado? ¿No? Vamos a orar, pedir la dirección de Dios. Padre, en el nombre de Cristo, te pedimos, Señor, en esta tarde, que puedas mitigar el cansancio, la temperatura y que podamos permitir, Señor, en esta tarde, que tu palabra que va a ser expuesta pueda hablarnos a nuestra vida, a nuestros corazones. Solamente tú nos conoces, tú sabes, Señor, las necesidades que tenemos. Y te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, por favor, que puedas hablarnos. ¿Cuánto necesitamos, Dios, verdaderamente que tu palabra pueda ser expuesta? Y por eso te pido, Dios, que no haya la intervención humana, de que no haya nada, Señor, de ingredientes del hombre en medio de este mensaje, Dios. Y por eso te pido que tu Espíritu Santo intervenga, que hable a nuestra vida, a nuestros corazones. Te pido, Dios, también que hables a cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes. Qué bueno saber que donde están dos o tres congregados en tu nombre, y estás tú. Señor, aún los que están viendo la transmisión, háblales también, Señor, y prepara los corazones de cada uno de nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Entonces vemos una primera condición aquí, que Pablo se encuentra con Timoteo. Timoteo entonces es ese hombre que le acompaña, pero eso no hubiera venido, no hubiera pasado si no hubiera tenido tal desacuerdo con Bernabé. Quiero relatarle un poco acerca de la conversión de Pablo. La Biblia nos relata, ¿verdad?, que Pablo iba rumbo a Damasco. ¿A buscar qué? Que no iba a un Urrera, no iba a un Soriana. Iba a matar cristianos. Iba a encarcelar cristianos. Iba a perseguirlos.
La Biblia nos relata que Pablo fue uno de los primeros que consintió, ¿verdad?, la muerte de uno de los primeros cristianos ahí que vemos, un primer mártir que vemos nosotros ahí en el Nuevo Testamento. Entonces Pablo, aparte de eso, llevaba cartas, tenía poder, y él está yendo rumbo a Damasco para buscar a los cristianos, para poder llegar y matar a los cristianos. Imagínense, hermanos, que hoy digan a las 6:30 de la tarde, hoy va a venir el que cierra las iglesias, el que mata a los pastores, el que encarcela a los cristianos. ¿Ustedes cómo harían? Hoy domingo. Solo estaríamos. ¿Quién sabe si hasta el pastor hubiera venido, verdad? Es mejor aquí corrió que aquí murió, diría mucho. Eso es lo que pasaba cuando Pablo quería decir, ahora voy a visitar las iglesias. Pero el Señor en su soberanía, en su sapiencia, llegó y dijo, bueno, te voy a añadir a Bernabé. Bernabé va a ser ese hombre que te va a introducir. Porque los cristianos estaban en un ambiente de persecución. Los cristianos estaban allí, ¿verdad?, aún todavía temerosos de lo que estaba pasando. Y más cuando sabían que Saulo era el que estaba buscándolos para perseguirlos allí, para matarlos, para encarcelarlos. Y ya había temor en toda la comunidad cristiana. Pero miren lo que pasó. Bernabé era la llave que permitía que Pablo pudiera entrar hasta esos lugares. Entonces Pablo llegaba y decía, yo quiero ir a tal lugar. Y los hermanos, no puede ser, pero Bernabé va a ir conmigo. Oh, Bernabé, claro que sí, conocemos el testimonio de Bernabé. Sabemos quién es Bernabé. Representaba ese apoyo y esa ayuda para Pablo. Y Bernabé no solamente eso, sino que fue un consejero para Pablo. Bernabé también fue esa persona que le estimuló a Pablo. No se olvide que tantas luchas Pablo pudo haber tenido en su mente. Usted sabe de que de la noche a la mañana de haber perseguido cristianos, de haber estado entonces cuestionándose acerca de que cómo Jesucristo, la resurrección de Jesucristo y todo lo que eso encierra, la crucifixión y la resurrección del Señor. Ahora poder estar siendo pregonero del cristianismo, ahora siendo pregonero del evangelio. Hermano, yo me imagino que hubo mucho conflicto mental. Y Bernabé posiblemente estuvo allí. Tranquilo, Pablo, estamos en el camino correcto. Vamos a hacerlo. Vamos, Pablo. Porque ahora Pablo era despreciado. Ahora Pablo era menospreciado. Decir, pero es que tú eras el que perseguía. Yo me imagino esas reuniones, hermano, no serían fáciles. Los hermanos ahí, me imagino a Pablo. Vamos a orar, decía Pablo. Y yo me imagino a los hermanos, un ojo abierto, un ojo cerrado. No vaya a ser que Pablo saque los país y nos mate. ¿Sí o no? Y ahora usted se imagina a Pablo allí, cada vez que lo ven, le doy la mano, no se la doy. Todo era cuestionado, Pablo perseguía a la iglesia, pero Bernabé fue esa ayuda para él. Y qué interesante entonces lo que dice, cuando dice en el versículo número 40 del capítulo 15, y Pablo escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Wow, hermano, mira, este Pablo era un hombre de ímpetu. Este Pablo no le paraba nada. Este hombre estaba allí determinado a lo que iba a hacer. Usted sabe que es así. El temperamento de Pablo no era alguien ahí que era un cobarde, un pusilánime. No, Pablo, hay que decir eso, hay que decirlo frente a quien sea. Yo lo voy a decir, no me voy a detener. Y ese ímpetu que Pablo tenía, ahora, hermano, es quitado porque ya no estaba ese Bernabé que le acompañaba. Porque ya no estaba ese Bernabé que le apoyaba, porque ya no estaba ese Bernabé que le estimulaba, porque ya no estaba ese Bernabé que venía a hacer de alguna otra manera ese apoyo que él tenía, ese hombre que podía ahora guiarle, conducirle. Y mira lo que hace Pablo. Pablo entonces ahora es encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Porque cuando conocemos a Dios, hermano, entendemos que Dios tiene pensamiento de paz y no de mal para con nosotros. Dios quitará cosas en nuestra vida porque muchas veces esas cosas se anteponen a Dios. Posiblemente quitará trabajo, quitará familia, quitará algo, porque eso lo estamos anteponiendo a Dios. Martín Lutero decía que somos una fábrica de hacer ídolos. Hermano, de cualquier cosa hacemos ídolos. Y usted sabe que sí. Puede ser para usted un hijo su ídolo. Su casa puede ser su ídolo. ¿Qué cosas pueden ser su ídolo? Hermanos que puedan tener su auto como un ídolo. Están ahí. El cambio de aceite, el mantenimiento mensual se lo hago. Lo lavo semanal. Le ajusto sus llantas, le acomodo aquí. No, hombre, la familia dice, si me tratara a mí como trata el auto. Y estamos allí. No lo toques porque cuidado. De todo podemos hacer un ídolo. De muchas cosas podemos hacer un ídolo. Aquí pueden decir, no, pastor, tranquilo, aquí estamos nosotros, patria o muerte con usted, pastor.
Y de repente el pastor dice, vamos a hacer esto. Ay, no, pastor, es que mire, el trabajo primero, usted sabe cómo es. No, pastor, el descanso primero, mire, yo primero. Somos tan egocéntricos, hermanos. Por eso la Biblia dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Necesitamos tener más vidas cristocéntricas y no egocéntricas. Usted dice, no, pastor, claro que no. Mírelo, mire quién es su prioridad. Prioridad soy yo, y por si queda duda, yo. Siempre soy yo. Debo estar yo. Entonces Pablo ahora se le quita a Bernabé, pero qué bueno es el Señor, hermano, que cuando Dios quita algo, trae algo mejor. Le quitó a Bernabé, pero mira quién le trajo a Timoteo. En ese hombre donde Pablo despliega amor, emoción, compañerismo. Qué bendición, hermano. Ahora ver a un Pablo con ese ímpetu, pero ahora mira lo que está haciendo. Viniendo a tener a un hombre llamado Timoteo. Y Timoteo llegó a representar para Pablo a alguien muy especial, pero no solamente eso, sino fue esa persona que le ayudó a moldear el carácter que Dios quiere hacer en su vida. Porque mira lo que dice en el versículo número 3. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó a causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ahora, hermano, ¿cuándo usted puede ver que a Pablo le interesa lo que los demás digan? ¿Cuándo usted puede ver que a Pablo dice, ay no, para no afectar a nadie? Pero no viene a ser sino esto que hace el Señor, de quitarle algo y traerle otro que, no va a ser a mi fuerza, va a ser la fuerza del Señor. No va a ser a mi manera, va a ser la manera del Señor. Y Pablo dice, no, yo quiero llevarme a Timoteo. No, pero no, ahora vamos a circuncidarte, Timoteo. No quiero afectar a las personas. Más adelante en 1 Corintios capítulo 9 dice, al griego me he hecho griego, al judío me he hecho judío. Y bueno, todo con tal de ahora predicar el evangelio. ¿Ve cómo cambia ahora la mentalidad de Pablo? Qué tremendo, porque Pablo iba con su fuerza. Pablo iba ahí, yo puedo hacerlo. Pero ahora el Señor cambia esa mentalidad. Y le dice, Pablo, no es a tu manera, es a mi manera. Y mira el propósito de Dios muchas veces en podernos quitar. Porque cuando Él quita esas cosas, hermano, quiere forjar su carácter en nosotros. Y necesitamos tener el carácter de Cristo, hermano. Necesitamos tener ese carácter del Señor. Yo le digo a mis hijas algo. Algo muy importante en tu vida, hija, es tener un carácter cristocéntrico. Un carácter cristocéntrico. Que tú puedas tener y desplegar lo que dice la Biblia en el libro de Gálatas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esas cosas son muy importantes en la vida cristiana. Cuando tú introduzcas eso en tu corazón y en tu vida, eso va a aflorar naturalmente. Y eso necesitamos tenerlo, hermano. Nosotros ahora queremos hacer cambios de afuera hacia adentro. No, los cambios deben ser de adentro hacia afuera. Por eso necesitamos, Señor, trabaja en mi corazón, forja mi vida, forja mi carácter. Por eso muchos de nosotros no estamos dando el testimonio que debemos dar. Por eso muchos de nosotros, nuestros hijos se van de la iglesia porque saben que estamos viviendo de apariencia y no hemos permitido que Cristo forje nuestro carácter, trabaje en nuestra vida. Nuestros padres conocen muchas veces nuestras reacciones, nuestra manera de andar cuando nadie nos ve. Entonces dice, para andar en un cristianismo así es un cristianismo hipócrita. ¿Usted ha escuchado muchas veces esa palabra, sí o no? Y por eso Dios necesita forjar el carácter interno. Y Pablo empezó ahora a ver o a experimentar lo que era el trabajo en su carácter. Porque mira de qué viene él. Él viene de pelear. ¿Sí lo vio usted? Él no viene ahí de poder hablar. Está bien, Bernabé, vete. No, hubo tal desacuerdo. La Biblia dice de esa manera como algo magno, grande. La Biblia dice, porque de tal manera, es la misma palabra en griego, porque de tal manera, algo magno, grande. Eso fue la discusión que tuvo Pablo y Bernabé, que muchos se dieron cuenta. No fue que fue allí a calladitas, no, eso posiblemente todo el mundo lo escuchó. Como en muchas casas de los cristianos se escucha eso, ¿verdad? Gritos aquí, platos allá. Entonces Pablo ahora viene una discusión, pero mira lo que Pablo dice, ya va. Por causa de los judíos vamos a circuncidarte, Timoteo. Pasa ahí. Y qué bueno lo que hace el Señor. El Señor entonces quita algunas cosas que muchas veces nosotros anteponemos a Dios. Esta pandemia te quitó algo, ¿verdad que sí? No fue la pandemia, fue Dios. Porque muchas veces anteponíamos eso antes que a Dios.
Nos quitó trabajo, nos quitó economía, nos quitó seguridad, estabilidad, muchas cosas para que confiáramos más en el Señor. Necesitamos hacerlo, hermano. Necesitamos confiar verdaderamente en Dios. Ahora, hermano, qué hermoso es el Señor. Cuando nosotros podemos ver lo que Dios hace en la vida de Pablo. Vamos al libro de Filipenses. Filipenses 2:19. Vamos rapidito ahí, hermano. ¿Ok? Filipenses 2:19. Filipenses 2:19. Filipenses 2:19. Vamos allá al libro de Filipenses 2:19 y mira lo que dice el libro de Filipenses 2:19. Dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo que esté tan sinceramente, que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él. ¿Quién es él? De Timoteo. Que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Qué hermoso podemos ver aquí. A Pablo refiriéndose a Timoteo. Es el único que sinceramente los ama, iglesia, en Filipo. Es el único que tiene el mismo sentir que yo. Hermano, ¿cuándo Pablo estuvo solo? Nunca. Pablo siempre tenía gente alrededor. Qué interesante que Timoteo resaltó por encima de todos los que acompañaban a Pablo. Ve que aunque el Señor quitó algo que posiblemente era importante para Pablo, trajo algo mejor. Que ahora llegó a representar una persona tan especial que dijo: en más nadie confío, solo en Timoteo. Wow, hermano, qué bueno es el Señor. Qué bueno hace Dios las cosas, ¿verdad? Y no confiemos en Él, porque Dios sabe lo que muchas veces nosotros necesitamos tener. Vamos a ir más adelante en el capítulo 16 del libro de Hechos. Hechos 16. ¿Sí está allí, hermano? Váyalo, ok. Vaya, Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Si se porta bien, hermano, vamos a durar menos. Ok, si no me va a obligar a que le eche un chiste. Hechos capítulo número 16. Mira el versículo número 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se le permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y qué interesante, hermano. Ahora lo segundo que quiero mostrarte para poder conocer a Dios. Pablo, ávido de predicar el Evangelio, loco por ir a predicar el Evangelio, deseoso de buscar personas para predicar el Evangelio, y cuando llega Pablo a Asia, el Señor le dice no. No sabemos cómo el Señor le habló, porque dice la Biblia ahí, y le fue prohibido por el Espíritu Santo. No sabemos si fue una voz audible que le dijo: Pablo, no. O no sé si fue de repente leyendo los manuscritos. No sabemos si fue alguien allí que le llegó. La Biblia no describe. No sabemos si fue por WhatsApp, por Messenger, no sabemos. Pero lo cierto es que el Espíritu Santo le habló a él. Y mira lo importante que dice allí, hermano. Y es el segundo punto que quiero mostrarte. Que la obediencia, o para conocer a Dios, la obediencia debe estar por encima de la lógica. Porque si Pablo iba con el ímpetu de ganar personas para Cristo, si venía deseoso de ganar, ¿cómo es que el Espíritu Santo le impide predicar el Evangelio? Si ya eran unos mandatos que estaban allí siendo tangibles, porque el Señor le había dicho en las últimas palabras del Señor Jesús: por tanto, id y haced discípulos a algunas naciones, no, a todas las naciones. Dice en el libro de Juan: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Entonces era un poco contraproducente que el Señor Jesús haya mandado a predicar el Evangelio y Pablo vaya a predicar el Evangelio y el Señor le diga no. Pero ahí, hermano, hay que desplegar mucho conocimiento de Dios para poder no refutar al Señor. Pero si el Señor me ha mandado a hacer esto, ¿cómo me va a decir que no? Cuando tú conoces a Dios, sabes lo que realmente Dios quiere en nuestra vida. Hay tantas familias, hay tantos jóvenes que andan allí, ¿verdad?, deshojando la margarita. ¿Sí lo hago, no lo hago, qué lo hago, qué hago? Preguntándole al pastor, ¿sabes qué puedo hacer esto? Pastor, ¿sabes qué puedo hacer aquello? Y pensando como si nosotros tenemos un GPS celestial, si a la derecha, a la izquierda, a la izquierda. No, hermano, usted tiene una comunión con Dios íntima que Dios le puede guiar.
pero necesitamos conocer realmente a Dios. Y por eso la obediencia está por encima de la lógica, porque cuando vemos esto, hermano, vemos es que Pablo tenía un conocimiento real de Dios. Porque mira lo que pasa desde el versículo número 6 hasta el versículo número 9. Usted no ve a Pablo refutando las órdenes que Dios da. Usted no ve a Pablo allí como el chavo. No. Usted ve a Pablo obedeciendo. El Espíritu me lo impidió, no lo voy a hacer. Hermano, muchas veces nosotros decimos conocer a Dios, pero queremos hacer es nuestra voluntad y no su voluntad. ¿Cuántas veces yo he podido dar un consejo habiendo orado y diciéndole, hermano, mira, haz esto? Y parece que cuando vamos a la Biblia o cuando vamos a consultar las autoridades, debe ser como un buffet. Tomo lo que me gusta y lo que no me gusta lo dejo. Así a veces hacemos con Dios. Dios dice, no, si me parece razonable, lo tomo, si no, no lo tomo. Pero mira lo que Pablo hace. Pablo entiende que Dios mismo le está diciendo, Pablo, hacia no. Yo me imagino a Pablo debatiéndose, pero Señor, hacia gente, necesidad, yo debo ir ahí. Y en el versículo 7, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Qué tremendo el Señor mostrándole disciplina a Pablo. Disciplina, forjar carácter. Eso es tan necesario en nuestra vida. ¿Sabe? Yo no sé si ustedes lo hacen aquí, pero allá en mi país, cuando alguien va a ir a la milicia o va a ser un militar, lo primero que empieza es obedecer órdenes. Obedecer órdenes. Imagínense que usted sea un militar allí y entonces lo pongan a atender su cama, a hacer su cama. Y entonces usted no quiere, pero ¿qué va a hacer? ¿Para qué voy a hacer mi cama si voy a ir a la guerra? ¿Qué tiene que ver esto con la guerra? Usted piensa que va a entrar a ser militar y ya le van a entregar ahí un armamento para usted ir a disparar como un loco. No, primero van a forjar carácter en su vida. Y lo ponen a lavar baños. Y lo ponen a limpiar los pisos. Y lo ponen a obedecer. Y empiezan a desarrollar carácter en su vida. Y lo ponen a que tenga las botas limpias. Y dice, pero si yo voy a ir a la selva a ensuciarme, ¿para qué? Te ponen a planchar el uniforme. Te ponen a andar bien limpio. ¿Por qué? Porque quieren forjar carácter en ti. Y el Señor le está diciendo, Pablo, yo quiero hacer algo grande de ti, pero primero te voy a enseñar que debes obedecer. Qué interesante es eso. Se cuenta una historia una vez de unos militares que estaban en la guerra. Y como forjan el carácter de los militares, hermano, es impresionante. Un militar no cuestiona las órdenes. Si cuestiona las órdenes es castigado. Yo nunca he visto a un soldado raso diciéndole a un sargento mayor o a alguien allí, ¿y por qué usted me mandó a hacer eso? A la cárcel va. Y se dice esa historia que estaban unos militares una vez y estaban allí todos preparando porque habían escuchado que el enemigo vendría y estaban todos alistando sus armas y estaban allí, y en eso el sargento levanta la cara y empieza a ver que están los soldados enemigos listos y para disparar. Y la orden del sargento fue abajo. Y todos inmediatamente se tiraron al piso, pasando las ráfagas de disparo por arriba. La obediencia trae bendición. Si usted y yo hubiéramos estado ahí, ¿abajo para qué? Porque ¿cómo nos cuesta obedecer sin cuestionar? ¿Cómo nos cuesta? Sargento, ¿para qué abajo? ¿No ve que estoy limpiando aquí mi arma? En la obediencia trae bendición. Así es. Muchos de nosotros estamos muertos en batalla porque no obedecemos. Muchos de nosotros hemos caído porque no hemos obedecido. A Dios no se le cuestiona, se le obedece. A Dios no se le refuta, hermano, se le obedece. Dios lo sabe todo, hermano. Qué bello es el Señor, hermano. Qué paciente es el Señor. Qué amoroso es el Señor. Usted ve como Dios y Abraham hablaron. Yo me imagino a Dios. Y Abraham, Señor, por favor, si pudieran. Está bien, Abraham, si hay 40. Dios sabía cuántos habían. Sin embargo, dejó a Abraham poder ahí negociar con él. Pero ya él sabía. Qué hermoso es el Señor, hermano. Qué paciente es el Señor.
Yo hubiera sido el Señor y le digo, Abraham, no hay ninguno, ya. Pero Él está allí. Sin embargo, Él ya tiene la respuesta. ¿Por qué? Porque Él dirige el principio desde el fin, porque Él conoce el fin desde el principio. Qué tremendo es Dios. Él controla todo, lo ve todo, oye todo, conoce todo, todo lo que fue, todo lo que será, todo lo que pudiera haber sido, porque Él conoce todo, aún en cualquier momento. Qué bueno es el Señor. Viene entonces el versículo número 10, y dijimos que era el segundo punto, obedeciendo por encima de la lógica. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Mira lo que hizo Pablo. La visión vino, no fue Asia, no fue Misia, no fue Bitinia, fue Macedonia. ¿Y qué hizo Pablo? Enseguida voy. Voy para allá porque yo sé que Dios me guía. Yo sé que no era lo más lógico, pero Dios me dijo allá y allá voy a ir. Ir inmediatamente. ¿Cómo es conocer a Dios, hermano? Conocer a Dios. Leí en esta semana acerca de ese versículo en el libro de Juan. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Y casualmente puse a ver un video de unos turistas yendo a visitar una pequeña granja. Y se hizo este experimento. Y pasaron 3 turistas allí. Primero llegó el pastor y les habló a sus ovejas. Hizo un gesto allí, moduló una voz allí. Y empezaron los turistas cada uno a tratar de imitarlo. Y decían igual, nada. Terminaron los 3 sin que las ovejas pudieran ni siquiera levantar su cabeza ni observarla. Apenas llegó el pastor, empezó a hablar, empezó a decir esas palabras para ellos y las ovejas levantaron la cabeza. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Quiénes? Las que son sus ovejas. Por eso necesitamos decir, Señor, soy yo tu oveja. ¿Qué soy yo? Pues necesitamos conocer a Dios. Aquí, hermano, lo que dice es que Pablo conocía tanto a Dios que dijo, enseguida, yo sé que es la voz de Dios, allá voy. No importa dónde me mande, yo sé que eres tú, Señor, allá voy. Por eso el llamado de Dios es tan importante. El pastor decía algo, mi pastor por muchos años lo dijo. Hermano, mi pastor predicaba, ama misiones, y predicaba de misiones. Él vino a México y después a Estados Unidos, y ahí volvió con una pasión, hermano. Ustedes fueron muy influyentes para la obra misionera en el país de Venezuela. Mi pastor llegaba con esa pasión, a veces predicando y emocionado de la obra misionera. Y saben, los hermanos ponían una cara como que, ¿qué le habrá pasado al pastor? ¿Será que no durmió bien? ¿Qué es eso de misiones? ¿Qué es eso de estar orando por la obra misionera? Yo creo que el pastor comió frijoles en la noche. ¿Qué le habrá pasado? Y todos con una cara ahí de perro bulldog bautizado en jugo de limón. Y el pastor por tiempo predicó. Pero le voy a decir, hermano, la iglesia empezó a apoyar misiones cuando los mismos hijos de los hermanos dijeron, yo rindo mi vida al Señor y quiero ir a hacer la obra misionera. Ahí empezaron las familias, pastor, debemos apoyar misiones. Claro, porque empezó tu hijo a ser llamado a la obra misionera. Ojalá esto pase en la iglesia también. Amén. Que creamos misiones porque ahora somos parte de la obra misionera. Y empiezan los hermanos ahí, hermano, tenemos que apoyar misiones, ¿sabes? Mi hijo va a Tailandia. Qué bueno, así va a ser. Dios va a obrar de una manera muy especial. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir de Macedonia, dando por cierto que mira lo que dice aquí, que Dios nos llamaba para que anunciásemos ¿qué? Para que anunciásemos el Evangelio. Si usted puede ver versículos anteriores, en el capítulo número 35, en el capítulo número 15, versículos 36, 37 y 38, cuando Pablo dice, vamos es a ir a ver a las iglesias, a confirmar la fe de los hermanos. Él no dice, vamos a ir a comenzar obra. ¿Sí lo puede ver? Ahora, ¿cómo Dios cambia los planes? Porque cuando obedecemos al Señor, hermano, no entramos en la lógica. Pero ahora, ¿por qué Dios me está llevando? No. Dios guía nuestros pasos. Necesitamos realmente conocer a Dios. Porque nuestros caminos no son sus caminos. El Señor me dijo por aquí, tú llevas unos planes y muchas veces Dios pisa tus planes. Dios estorba tus planes, porque no son muchas veces los planes de Dios. Necesitamos entonces saber que es Dios el que nos va a guiar.
Y dice la Biblia que zarpando pues de Troa, mira lo que pasó. Vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipo. Tenga eso muy presente, Filipo, ¿ok? Para que veamos allí. El Señor fue tan bueno con Pablo que le dijo a Pablo, Pablo, necesito un acto de fe. Necesito un paso de fe. Eso es lo que muchos de nosotros como creyentes necesitamos, un paso de fe. Dios no dice, hermano, que hagamos muchas cosas. Solamente dice una, y esa hazla con fe. Necesitamos tener fe, hermano, realmente. Pero una fe tangible allí. ¿Por qué dice esto? Yo había hecho este ejemplo ya varias veces de mi hija pequeña. Yo tengo mi niña pequeña, la de 0 kilómetros. Ella tiene 4 años. Cuando tenía 2, yo la agarraba, la llevaba a una plaza. Y bueno, esa niña era una bendición porque me ponía a subir la escalera eléctrica y a bajar la escalera eléctrica, porque le gustaba la escalera eléctrica. Me salía barata porque no pagaba nada, pero subía la escalera y bajaba la escalera media hora en esa plaza. Y a ella le gustaba la escalera eléctrica. Pero cuando empezó a caminar, yo la llevé a la plaza y yo dije, esta niña necesita aprender a subir la escalera sola. Y la puse ahí y le dije, vamos hija, vamos, da el paso, hija, da el paso. Y la niña ahí, y que no, y me miraba y me volvía a agarrar y le daba miedo y estaba ahí esforzándose y a veces estorbaba y tenía que quitarla a la gente pasar y ahí estaba y nos poníamos un rato y ella, y le daba miedo hasta que un momento estaba allí y yo le dije, hija, vamos que tú puedes, y comenzó a dar su paso. Wow, cuando esa niña dio el primer paso, ella empezaba a decir, mira papá, mira, y emocionada, disfrutando. Ahora yo duro 1 hora en la plaza viéndola a ella dar la buena mano. No, pero era tremendo lo que ella me enseñó. Y es lo mismo que Dios quiere con nosotros, que demos ese paso de fe. ¿Cuánto necesitamos dar ese paso de fe? Así es. Posiblemente ese paso de fe para apoyar la obra misionera. Dios no te está diciendo que corras, dice un paso. Hermano, la vida cristiana hay que disfrutarla. Muchos no disfrutamos la vida cristiana. Pensamos que la vida cristiana es una carga. Por eso muchos dicen, tengo que ir a la iglesia. Qué triste es escuchar a un cristiano que diga, tengo que ir a la iglesia. Pastor, es que usted no sabe el pastor que yo me gasto. Si yo no voy a la iglesia el domingo en la noche, ese lunes está tempranito allí, como el panadero. ¿Por qué no fue a la iglesia? No, hermano. Debemos ir porque quiero ir a la iglesia. Porque necesito tener mi comunión con Dios. La vida cristiana no es una obligación ni una imposición, es para que disfrutemos. Pero Dios dice un paso. A veces pareciera que en la vida cristiana es una carga que nos está imponiendo. Ay, viene la conferencia misionera, ay, otra carga más. Viene el aniversario, ay, viene ahora esto. No, hermano, es para disfrutar la vida cristiana. Y dar ese paso, hermano, y como mi niña disfrutaba así, gozarlo, decir, wow, mira. Yo no sé cómo hay gente que una escalera eléctrica y la va corriendo. Disfrútala. Póngase allí. ¿Cuántos cristianos todavía, hermano? Dios nos da la bendición y es una carga. Es como ese hombre que estaba allí con una carga muy pesada, iba en un pueblito y iba el Señor en su troca, en una troquita ahí en su camioneta, y ve al hombre con esa carga muy pesada y le dice, súbate que yo te doy el ride. Y el hombre se subió. Y en eso el Señor va ahí y atrás va el otro señor y de repente ve que el hombre estaba arriba de la camioneta, de la troca, pero cargaba todavía su peso ahí. Y el Señor dice, caray, siguió y al rato, como a la media hora, el Señor le toca ahí. El Señor se frena, el dueño de la camioneta, y en eso el hombre se baja. Y el hombre ahí le dice, amigo, yo te di el aventón, el ride, ¿por qué no quitaste la carga? Ay, porque ya era mucho con que me llevara y también ponerle mi carga, no. Así estamos nosotros en la vida cristiana. Llevando esa carga. Ligera es mi carga, dice el Señor. Descansa en mí. Pero si no tenemos ese paso de fe, ¿cómo? Todo lo que hagamos en la vida cristiana, si usted no tiene ese paso de fe, le va a ser una carga. Le va a ser una molestia. Le va a ser un peso. Descansa en el Señor. Y qué invitación tan hermosa del Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados,
yo os haré descansar. En el cristianismo necesitamos hacer eso. Y el Señor nos da esa oportunidad. Ahora, versículo número 13. Siga conmigo, ¿ok? Versículo número 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solían hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, posad, y nos obligó a quedarnos. Hermano, aquí Pablo no usó de excusas. Pablo llegó, obedeció y fue allí a Filipo, y mira cuando llega allí a ese lugar, hermano, una pequeña ahí lugar, ni siquiera había una sinagoga, algo para adorar al Señor. Y Pablo no fue que usó excusa y se molestó, me voy por eso. Como las excusas que ponemos los cristianos, ¿verdad, hermano Benar? No, pastor, yo no vine en la mañana porque Sabanás me agarró. Sabanás me arropaba y yo: suéltame, Sabanás. Y algunos a lo mejor dirán: pastor, es que no vine porque me agarró el COVID. ¿En serio, hermano? Sí, el cobijón me agarró y no me soltaba. Así somos. Qué bueno que ya se despertaron algunos. Buenas tardes. Dice entonces que el Señor abrió el corazón de Lidia. Venía a un río, Pablo, y yo me imagino a Pablo, hermano. Yo me imagino a Pablo. No era Asia, no eran multitudes, eran una mujer en un río. Llega allí a Filipo, entra a la ciudad, no hay una sinagoga, no hay nadie que adore, no había ni siquiera 10 familias. Pablo se va a la puerta, que es la entrada de la ciudad. Posiblemente escuchó que había una mujer en el río. Lloraban, vamos allá. Entonces llega ahí al río y encuentra unas mujeres orando. Pero miren lo interesante de la historia. Dice allí que Pablo se sentó. Y en el versículo 13 dice: hablamos a las mujeres que se habían reunido. Bueno, yo no veo a Pablo nunca hablando del evangelio. Yo veo a Pablo predicando el evangelio. Duro, predicando, hablando. Yo me imagino que Pablo así como que menospreció. No era Asia, no era Misia, no era Bitinia, no era un púlpito, no eran multitudes. Era un río, una mujer. Vamos a sentarnos más. Se sentó, imagínense Pablo, y empezó a hablarle el evangelio. Porque para conocer a Dios, hermano, necesitamos saber que Él puede actuar desde lo más pequeño para hacer algo grande. En ese río pasó algo muy especial. Dice la Biblia que Dios abrió el corazón de una mujer llamada Lidia. Abrió el corazón de esta mujer porque Dios es el que hace la obra. Nosotros necesitamos entender, hermano, que es la obra del Señor. No somos nosotros. Muchos de nosotros queremos ir a ganar almas y decimos: este va a ser convencido porque yo conozco la Biblia, porque yo tengo buena elocuencia, porque yo sé lo que voy a decir. No, hermano, es el Señor. Me gustó mucho esa frase que dijo una vez el pastor Kevin Wayne. Dijo: nuestra responsabilidad es llevar el evangelio a los oídos de las personas. Y el trabajo, la responsabilidad del Espíritu Santo es llevar desde el oído hasta el corazón. Usted necesita llevar el evangelio ahí y el Señor hace la obra. Abrió el corazón y mira lo hermoso. ¿De dónde era Lidia? ¿Sí escuchó dónde era Lidia? De Tiatira, ciudad de Tiatira. Detalles en la Biblia. Cuando la Biblia da detalles, miremos. ¿Dónde queda Tiatira? Asia Menor. ¡Wow! Entonces el Señor le dijo: Pablo, Asia no, tú no vas a ir allá, tú vas a ir a un río y ahí te voy a llevar a Lidia, que es de Asia. Algunos estudiosos dicen, porque mira más adelante el versículo número 15, y cuando fue bautizada, ¿y quién más fue bautizada? Su familia. Algunos dicen que fue a través de este acto de predicación de Pablo, porque mira, si estaba su familia fue convertida, su familia de Tiatira, llevaron el evangelio, pregonaron el evangelio, gente fue salva. Qué bendición lo que hace Dios, ¿verdad? Amén. Le dijo: no a Asia, no vas a ir, Pablo, yo te voy a traer a esa mujer y esa mujer va a llevar el evangelio. No es a tu fuerza, no es a tu manera, soy yo. Qué interesante es eso, hermano.
Dios sabe todo. Y miren lo que más adelante dice. Y esta mujer, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de bolis púrpura. ¿Qué dice? Vendedora de bolis. ¿Qué vendía? Elotes púrpura. ¿Qué era? Bonais, dice el pastor. No. Ahí en otras traducciones dice que era vendedora de telas. Vendedora de telas. Allí esta mujer describe, o esto que describe de esta mujer, es que esta era una mujer que tenía dinero. Básicamente tenía dinero. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla que el Señor Jesucristo, cuando cuestiona acerca de los ricos o de las personas que creen hacer dinero, le dice: hacer tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompe, donde ladrones no minan ni hurtan. Habían tres maneras en la antigüedad para reunir dinero, o para tener dinero, o para poder, ¿verdad?, manejar los negocios. Era comprando madera, comprando tela, o guardando el dinero en la cama o bajo el colchón, como usted lo hace. Así eran las tres maneras. No había Electra, no había Bancomer, no había ninguno de estos bancos. Era la manera. Ellos compraban madera, la madera era muy apreciada. Se hacía mucho trabajo de madera. La segunda forma era la tela. Y dice la Biblia que esta era vendedora de telas púrpura. La segunda descripción que hace es del color de la tela que vendía. El color de la tela que vendía. ¿Usted ha visto alguna oveja púrpura? ¿Dónde está la oveja púrpura? Una oveja púrpura. ¿Nadie ha visto una oveja púrpura? No había oveja púrpura. Quiere decir que esta mujer, porque ¿de dónde sale la tela? ¿Dónde sale la tela? De la fábrica. No, de la oveja. De la oveja. Entonces esta mujer, ¿verdad?, tenía la lana de las ovejas, hacía, ¿verdad?, las telas, pero le agregaba un ingrediente principal y era la tintura. Agarraba posiblemente de algunas flores, de algunos vegetales o de algunos animales, dicen algunos, o de algunas piedras que podían, ¿verdad?, dar algún tipo de color. Esta mujer hacía sus preparaciones, pintaba la tela y eso era una tela de un color especial, que algunos dicen que solamente los del César la compraban. Y quiere decir que era una tela bastante costosa. Y entonces esa mujer tenía dinero. Más adelante nos describe de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, que oyó y estaba oyendo al Señor y abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía, y fue bautizada y su familia, y nos rogó diciendo: si habéis jugado que yo sea fiel al Señor, ¿qué dice? Entrad a mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Había un equipo misionero. Si usted se recuerda, en el capítulo número 15, los últimos versículos, Pablo le dice a Sila: vámonos, Sila. El tercer integrante fue Timoteo, y el cuarto integrante que se deduce es Lucas, que está escribiendo, porque en la descripción narrativa dice: vamos, fuimos, vinimos, hicimos. Entonces Lucas era parte de ahí. Entonces ahora habían 4 personas. Esta mujer no era tijuanense. Esta mujer, ¿verdad?, de alguna otra manera estaba en la antigüedad. Y en la antigüedad era deshonroso poder decir, invitar a alguien a su casa y que no tuviera un lugar para posarse. No es como nosotros los latinos, ¿verdad? ¿Cuántos son? 10, vamos aquí, encima del mueble dormimos, uno aquí, otro arriba de la lavadora. Ahí vemos, medio cuerpo en la, ¿verdad? O como Anastasio, medio cuerpo aquí, medio en el espacio. Así hacemos mucho. Y ahí estamos. Ahora, si usted puede ver, en la antigüedad, era deshonroso invitar a alguien y no tuviera dónde quedarse. Ella tenía que tener un cuarto. Usted ve cuando el profeta fue invitado, ¿qué tenía? Un cuarto, un lugar allí, una recámara. Entonces imagínense, esta mujer tenía 4 cuartos que le sobraban. ¿Quién tiene una casa que le sobren 4 recámaras? A ver, para yo quitársela y mudarme para Tijuana. No es fácil, tiene que tener dinero. ¿Por qué dice eso? Vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 15. Vaya rápido y Filipenses 4, 15. Si está conmigo, hermano, necesito otro chiste. No se me duerma. Filipenses 4, 15. Ya vamos ahí a terminar, ¿ok? Ya usted sabe que ese es el decálogo de cada predicador. Ya voy a terminar.
Lo decimos 10 veces y después terminamos. Ok, dice Filipenses 4:15. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ¿qué dice, hermano? Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo, o vosotros solo. Wow, hermano. Yo le dije, Macedonia, región Filipo. Algunos estudiosos, hermano, dan por sentado que aquí comenzó la iglesia en Filipo. Y que solo la iglesia de Filipo fue la que contribuyó con Pablo en razón de dar y recibir para la extensión del evangelio de la obra del Señor. Qué tremendo es Dios. Porque Pablo no sabía los planes de Dios. Pablo dijo, Asia, allá va a haber gente, a Vicia, a Bitinia. Y el Señor dijo, no, vas a Filipo, yo te voy a traer a Lidia de Tiatira y su familia. Ahí se va a predicar el evangelio después en Asia. Pero esta mujer que tiene dinero va a ayudarte económicamente para que se establezcan otras iglesias en otros lugares. Y aparte el evangelio avance como necesitamos que avance. Qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Y todo comenzó en un río con unas mujeres. Por eso, hermano, muchas cosas grandes comenzarán desde algo muy pequeño. Tú quieres comer el mundo, tú quieres hacer muchas cosas, hermano, empieza a hacer algo pequeño. Mira la invitación que hace el Señor. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Necesitamos entender que es en lo poco. Es en ese lugar íntimo cuando oramos, cuando seamos fieles en lo poco. Pastor, yo no oro así tanto, que horas y horas orando, pero empieza a hacerlo 15 minutos diarios. Si no lo hacías nada a 15 minutos diarios, va a ser un cambio, va a ser algo. Pastor, yo no es que me leo la Biblia en el año, pero empieza con algo. Y eso pequeño va a ser algo grande delante de Dios. Asimismo, hermano, dice la Biblia aquí que Pablo amó tanto a la iglesia que dice, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna, hermano, y mira, solamente Filipo. Qué hermoso es el Señor. Tanto así que en el capítulo 1, versículo número 3, vamos allí. Capítulo 1, versículo número 3. Mira lo que Pablo dice. Doy gracias a mi Dios. ¿A quién, hermanos? A mi Dios. Doy gracias a mi Dios. Aquí vemos entonces a Pablo describiendo como nunca antes a Dios. En otras cartas Pablo dice, doy gracias a Dios, doy gracias a Dios. Pero aquí se apropia de Dios porque dice, Dios, yo te conocí. Dios, yo supe quién eras tú a través de esto. Y por eso cuando escribe la carta en Filipo, yo me imagino allí a la iglesia en Filipenses decir, wow, mi Dios, que ahí yo fue que te conocí, Señor, cuando me trabajaste en mi carácter, cuando obraste en mi vida. Señor, gracias porque ahora realmente te conozco. Nosotros vemos el libro de Job, hermano, todas las pruebas y al final Job diciendo, no te conocía, ahora sí te conozco. Y qué hermoso es eso. Pablo después describe que todo lo que él había conocido a los pies de Gamaliel, a través de todas las instrucciones, no fueron nada. Dijo, todo lo tengo como escápulo, como basura, con tal que acabe de conocer a mi Cristo. El conocimiento para Pablo de Dios ahora era más relevante que cualquier otra cosa que él haya podido hacer. Él llegó y dijo, el título de la universidad, de allí yo lo voy a romper. No me interesa nada de lo que tengo, con tal que acabe más de conocer a mi Señor. Necesito conocer a mi Dios. Hermano, ¿cuánto de nosotros necesitamos? Dejar a un lado muchas cosas y yo necesito es conocer a Dios. Comenzar a conocer a Dios, describir a Dios, saber lo que Dios va a hacer. Mire, hermano, yo no sé si usted sabe. Uno cuando se casa, la vida le cambia. Jóvenes, entienda esto. Cuando usted se casa, la vida le cambia. Y a pesar de que va pasando el tiempo, yo tengo, 17. Espero que mi esposa no lo vea. Ya me acordé, 17. Tengo 17 años de casado. ¿Sabes que los hombres somos malos con la fecha, verdad? Está como ese hermano que celebró un día, ¿verdad? Ahí, 17 años de casado. Y yo puedo decir, hermano, que mi esposa me conoce. Mi esposa me conoce. Ella llegó un día de la iglesia y me dijo, tenías esto, esto y esto y esto y esto. Yo miraba, será una cámara escondida. Describió todo lo que yo internamente sentía.
No se dieron cuenta los hermanos, pero yo sentía. Me dijo esto y esto. ¡Wow! Y entendí que al pasar de los años, ella tiene un conocimiento mucho más profundo de mí. Y eso lo ha hecho el tiempo que hemos tenido, las conversaciones que hemos hecho, la manera como nos hemos entrelazado nuestros corazones y nuestra vida. Y eso ha hecho que ella conozca cosas que no todo el mundo conoce. ¿Verdad? Alguien se puede parar aquí, cualquier predicador, y usted dice, wow, qué bendición ese hermano, me encantaría ir a su iglesia. Ay, hermano, usted no conoce. Yo me recuerdo una vez yo era asistente de mi pastor y estábamos ahí bromeando. Y todos conocen la gotera que hay en su casa. Y algunos hermanos allí, wow, qué tremendo. Quisiéramos ir a la iglesia de tal pastor. Y el asistente y yo nos mirábamos y decíamos, no, si lo conociera bien. Porque a veces solo de apariencia. Pero cuando lo conocemos internamente sabemos. Mire, hermano, yo quiero decirte que necesitas conocer tanto a Dios que debas saber, ya sé por qué Dios hizo eso. No cuestionemos a Dios, no señalemos a Dios. Pablo entendió y dijo, ahora yo conozco a mi Dios. No importa, es mío, yo me apropio de mi Dios, yo lo conozco. Usted podrá decir, es mi Dios. Por eso necesitamos conocer a Dios, hermano. Porque el conoce a Dios experimentará cosas sobrenaturales. Ah, pastor, yo usted es como pentecostal. No, hermano. Porque Dios es un Dios sobrenatural. Dios va a obrar. Yo me imagino a Pablo ahora diciendo, wow, Dios era algo, pero ahora verdaderamente lo conoce. ¿Sabe, hermano? Para que Pablo dijera esto, no quiere decir que apenas él estaba comenzando a conocer a Dios. No, hermano, él era instruido en la ley. Se sabía el Pentateuco de memoria, de atrás para adelante. Usted a veces se alegra cuando los niños aquí dicen 2 versículos. Imagínense en la antigüedad que decían todo el Pentateuco. De memoria. Ellos se sabían todo eso. Pero no era el conocimiento allí. No era solo la información. Era ese conocimiento que ahora sí te conozco, mi Dios. Y no fue a través de la información, fue a través de las experiencias que tengo con Dios. ¿Cómo estás en tu hablar con Dios? En tu relación íntima con Dios. Por eso se le dice a algunos matrimonios la etapa del nido vacío. Porque muchos matrimonios no se relacionan entre sí solo por los hijos. Cuando los hijos se van, ¿quién eres tú? Ah, soy tu esposo. ¿Y quién eres tú? Yo soy tu esposa. 30 años juntos y nunca se conocieron. Así pasa. Ese es un fenómeno. Y a veces, es que yo no sé cuántos años en el Evangelio. Ay, y realmente usted a veces no conoce a Dios. No importa los años que usted tenga en el Evangelio. Es las experiencias que haya tenido con Dios. Esas experiencias le ayudan a conocer más a Dios. Wow, yo conocí a Dios cuando yo estaba en esta situación y le reclamé a mi Dios y mi Dios me respondió y yo sé que mi Dios no. Qué bueno es eso. Me recuerdo una vez escuchando al pastor Antonio Gómez, decía acerca de esto. Decía que no había nada tan especial como experimentar a Dios. Él es un pastor de Torreón y él nos comentaba esto en una conferencia que fue allá a Venezuela. Y dice que un día, él era ya es alguien grande y era muy pequeño. Su papá era un predicador y dice que iban a una ranchería bien lejos. Y dice, no era nada imposible para mi papá porque era un hombre de fe. Él dice, íbamos un día, éramos varios hermanos, estábamos allí con mi mamá, íbamos a la ranchería, hermano, ahí no había teléfono, dice él, ahí no había comunicación como antes, ¿se acuerda? Que no había ningún tipo de teléfono, nada, que le llamaban a la casa, si llega Juan le avisan. Y Juan venía en 2 semanas y en 2 semanas se avisaba de que lo que había pasado. Y dice el pastor que iba a esa ranchería, hermano, y se apagó la camioneta donde iba. Y cuando vio a su papá allí tratando de prender, dijo, gasolina. Dice, estábamos como a 4 horas de la ciudad y como a 2 horas del poblado. No había nadie. Ese era el sector del olvido, la calle del no me acuerdo. Nada. Y dice el pastor Antonio que empezaron a ir los hermanos, ¿y ahora qué? Y en eso el papá miró, y el pastor allí salió de la camioneta. Y dice que se puso en un costado de la camioneta allí
Y empezó a mirar arriba y los niños muy curiosos se acercaron allí, dice el pastor, nos acercamos a la esquina y pusimos el oído a ver. Y en eso escucharon una oración de su papá, que dijo: Dios, sobrenaturalmente haz algo, yo confío en ti. Y le dijo esta frase: échame la mano, échame la mano. Dice que ellos escucharon eso, se volvieron a meter y su papá ahí. Su esposa dice que lo miró, no hizo nada, él hizo un gesto muy tranquilo. Y ellos empezaron a decir: ya, y ahora, y ya se va a hacer de noche. Y dice que como a la 1:30 pasó un trailero. ¿Qué le pasó, don? Me quedé sin gas. Pues mire, aquí tengo 20 litros, tome, échele. Echó 20 litros. Y él dice: esa manera de mi papá experimentar su fe fue algo que me quedó muy grabado en mi vida. Eran cosas extraordinarias, pero fue la fe de mi papá, la manera como conocía tanto a Dios. Y el decirle: Señor, como siempre lo haces, échame la mano. ¿Qué hubiera hecho usted? Llorar, gritar, saltar. Pero los que conocemos a Dios, hermano, experimentamos cosas sobrenaturales. Necesitamos conocer a Dios. Termino con algunas cosas, hermano. Lo que a veces parece un fracaso, Dios lo prepara como una bendición. El Señor le quitó a Bernabé. Pablo dijo: oh, ahora no es Bernabé, yo tengo algo mejor. Tranquilo, Pablo. Lo que a veces parece un fracaso, Dios lo prepara como una bendición. Dios trae a las personas que necesitamos. Qué bueno es Dios. Nos pone las personas que necesitamos. Le trajo a Timoteo, ese Timoteo que Pablo necesitaba. ¿Sabe, hermano? Fue tan interesante esto, que no solamente Pablo fue de aliento a Timoteo, Timoteo fue de aliento a Pablo. Y en algunas cartas vemos descrito, cuando dice: wow, este hijo mío que en cual no tengo ningún otro en el confiarle, el ánimo, la tranquilidad que Timoteo me da. Esa fue una persona muy especial para él. Los no de Dios son tan buenos como los sí de Dios. Ese necesitamos escuchar un no de Dios. Cuando Dios nos cambia el rumbo, Él sabe para dónde necesitamos ir. Cuando Dios nos cambia el rumbo, Él sabe para dónde nosotros necesitamos ir. ¿Sabe, hermano? A veces Él estropea nuestros planes, pero Él sabe cuál es el final. Debemos confiar en Él. Conociendo a Dios para comprenderle. Para conocer a Dios, hermano, Él quitará cosas en nuestra vida. Necesitamos obedecer a Dios antes que a la lógica. Y por último, necesitamos desde algo muy pequeño comenzar para que Dios haga algo grande. Esas mujeres, ese río, fue el inicio de la iglesia en Filipo. Una iglesia que Pablo amó, que ayudó a Pablo en la obra misionera. Pero no fue de mera carambola que empezó, fue a través de la obediencia, de algo muy pequeño que comenzó. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te doy en esta tarde. Te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que bendigas a tu iglesia, a tu pueblo. Y Señor, si has podido hablar a tu pueblo, a tu iglesia, permite en esta tarde que podamos responder conforme a tu voluntad. Yo te pido, Dios, que si hay personas en esta noche que necesitan conocerte más, que puedan en este tiempo, en este momento, orar delante de tu presencia y decir: Señor, ¿cuánto falta conocerte mucho más? ¿Cuánto falta verdaderamente saber lo que tú eres y lo que tú representas en mi vida, en mi corazón? Muchos de nosotros todavía hemos solamente tenido información de Dios, pero necesitamos tener ese conocimiento que transforma y ese conocimiento que nos llega a poder amarle más y hacer más como Él. Y en esta tarde, Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos, si has hablado a su vida, a sus corazones, permite, Dios, que en esta noche podamos, en esta tarde podamos, Señor, orar delante de tu presencia. Y aun si es necesario, Dios, tomar decisiones, doblar nuestras rodillas y decirte: oh Señor, perdóname, porque verdaderamente, como decía Job, de oídas te he oído. Necesitamos conocer a Dios, necesitamos experimentar el poder de Dios en nuestra vida. Y eso no va a venir de la manera tan indiferente que andamos, de la manera tan cotidiana, de la manera tan repetitiva como andamos. Eso va a pasar a través de experiencias muy íntimas y personales con Dios. Por eso, Señor, en esta noche te pido por mis hermanos, para que podamos, Dios,
tener esas experiencias, tener ese intercambio, Dios, de relación contigo, Dios. Permite, Dios, que podamos dar esos pasos de fe que necesitamos dar. Yo te pido por tu iglesia, Señor, para que tú puedas obrar en la vida, en los corazones de cada uno de mis hermanos. Tú conoces a cada uno de mis hermanos en esta noche. Yo no los conozco, Señor, pero sé que tú, Padre, puedes aún también hablar a cada uno de nosotros, porque nos conoces y porque sabes, Dios, lo que necesitamos en esta tarde hoy. Ayuda a tu pueblo, ayuda a tu iglesia, Señor. Te pido, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, que si has hablado, podamos responder. Que si has hablado, podamos tener ese tiempo de oración especial. Y en este tiempo podamos aún doblar nuestras rodillas y decirte, Señor, ayúdame a ser más como tú. ¿Cuántas veces, Señor, necesitamos orar más intensamente, leer más tu palabra, pero no de la manera monótona como lo hacemos, repetitiva, friolenta, sino con más intensidad? Oh Dios, ayúdanos a obedecerte sin cuestionarte, sin señalarte. Ayúdanos realmente a ser esos cristianos que sobresalgan, que sean allí, Señor, esos cristianos que podamos ser esos cristianos de luz y de sal, que la gente pueda experimentar lo que tú puedes hacer en la vida de alguien que se entrega completamente a ti. Bendice a tu iglesia, por favor, y ayúdale en esta noche. Si con sus ojos cerrados, hermano, y su cabeza inclinada, si uno usted quiere orar delante de Dios y quiere doblar sus rodillas, hágalo. Doble sus rodillas delante del Señor, o un pase aquí adelante y dígale, Señor, yo necesito conocerte más. Yo necesito experimentar más ciertas cosas en mi vida. Necesito consagrar más mi vida a Dios. Dobla tus rodillas. Es un tiempo para responder a Dios. Ora a Dios. Órale al Señor. Todos orando, por favor. Hablemos un momento con Dios. Gracias a Dios. Señor, haznos más semejante a Cristo. Despierte en nuestros corazones, Señor, la obediencia, el amor hacia ti, Señor, hacia tu obra, hacia las almas. Señor, sensibilízanos como ya lo hemos estado diciendo. No permita, Señor, que nuestros corazones se resistan a tu voz. Padre Celestial, hemos venido aquí en esta hora y nos hemos expuesto a tu palabra porque hemos venido para que nos hables, Señor. Y no podemos irnos, mi Dios, sin tomar una decisión ahí en nuestros lugares. Quizás, mi Dios, no fue en un área en general, pero fue un área específica en la que tú quisiste tratar con nosotros. Nadie se dio cuenta, nadie sabe cuál fue ese punto, esa área, ese lugar en nuestras vidas que tú quieras tratar, y hoy lo hiciste, Señor. Ayúdanos a responder, ayúdanos a no regresar igual como cuando venimos,
Ayúdanos, Señor, a quebrantarnos y decir, Señor, te necesito. Señor, porque nunca es en vano escuchar tu palabra. Siempre, mi Dios, es una bendición. Así que, Padre, damos la honra y la gloria a tu nombre. Y, Padre, sigue con nosotros, porque te necesitamos. En Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos. Miren, estaba en dudas si pasaron el video, pero yo creo que sí. Si está listo de una vez, vemos el video, por favor. Ok, vamos a ver si ya lo tiene listo el hermano. Ok, como no lo había visto, ¿verdad? Aprovechando el tiempo. Bueno, mis hermanos, ahí como les comentaba, ahí está mi familia Aldana. Estamos sirviendo específicamente en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara. Y bueno, quiero comentarle un poquito acerca de lo que Dios está haciendo ya en nuestra iglesia bíblica bautista Peña Orea. Ahí está en nuestro pequeño local que tenemos en la parte de abajo, entregando algunas Biblias a unos nuevos creyentes. Estas son actividades que hemos hecho antes de pandemia. Esto sí es durante pandemia, que no nos podíamos reunir, ¿verdad?, en la iglesia como tal, y empezamos a hacer 10 grupos allí, ¿verdad? Y ahí están los hermanos en diferentes lugares. Ahí estoy mi persona teniendo actividades para niños. Ahí está en diferentes zonas donde tenemos para niños. Esto fue en años anteriores. Ahí está una actividad de niños que hicimos en el año 2019. Tuvimos 1.500 personas allí escuchando el Evangelio. Ahí usted puede ver, ¿verdad? Estamos saturados de niños. Actividades de escuelas vacacionales que tuvimos el año pasado, y está en medio de pandemia, y puede ver a los niños con su tapaboca. Y también le damos alimento a algunos de estos niños debido a la grave crisis económica del país. Usted puede ver allí, algunos de ellos le damos, ¿verdad?, un alimento que preparamos allá en el país que se llama la arepa, que es como una gordita, ¿verdad? Ahí está cuando lo podíamos hacer en la iglesia. Ahí teníamos el Ministerio de Alimentación, que domingo a domingo teníamos ahí para alimentar a más de 200 niños, hermano. Ahí estamos viendo también la entrega de alimentos para ellos. Ahí está en medio de la pandemia, ¿verdad?, que pudimos todavía permitirnos hacer algunas actividades para ellos. Aquí están las últimas actividades que tuvimos. Ahí está actividades para niños que hacemos durante los días miércoles, jueves, viernes y sábado, ¿verdad?, en 11 sectores que estamos teniendo. Ahí está un campamento de niños que hicimos el año pasado. Este fue el campamento de jóvenes que tuvimos, que llamamos Virus Mortales, hablando un poquito acerca de la pandemia. Ahí está un campamento de damas que hicimos, buen grupo de las hermanas, y gracias al Señor el año pasado, a pesar de la pandemia, nos permitió hacer algunas actividades. Esto fue una actividad de hombres que hicimos, un retiro de hombres, y bueno, seguimos predicando el Evangelio, ¿verdad?, a cada lugar. Ahí estamos allí llevando las buenas nuevas de salvación. Ahí estamos también predicando el Evangelio en los diferentes sectores allá en la ciudad de Barquisimeto. Está actividades de jóvenes que hacemos. Ahí está actividad de jóvenes que tenemos los días viernes. Ahí este fue nuestro aniversario el año antepasado. Esto fue algo muy particular. Se nos fue la luz un día y tuvimos que subir en la parte de arriba de la iglesia porque no teníamos luz, y desde ahí comenzamos. Ese fue mi pastor el año pasado. Tuvimos algunos bautizos. Nuestro aniversario el año pasado, tuvimos un buen grupo de personas el año pasado en nuestro aniversario, más de 560 personas allí en nuestro aniversario. Un buen grupo de personas escuchando el Evangelio, porque en medio de esta crisis económica y política que estamos viendo, está mi esposa junto a una nueva creyente, hemos visto la necesidad también del Evangelio. Ahí está parte de lo que estamos haciendo. Después de esa noche que les dije, empezamos a continuar la parte de arriba, y estoy solamente nombrando un poco acerca de lo que estamos haciendo y el proyecto que tenemos para poder culminar la parte de arriba y poder tener allí un local bien amplio para poder congregar por lo menos unas 400 personas, que fue la capacidad que nos dijeron, de 400 a 450 personas. Y bueno, qué gozo saber que tenemos un agradable problema, que no cabemos en la iglesia y que queremos todavía ampliar el espacio para poder construir. Si usted puede ver, ahí está en la parte de arriba, ¿verdad?, de la iglesia. Al principio, cuando nos congregamos, ni siquiera teníamos barda, ni siquiera teníamos ahí pared. Fue que empezamos a tener pared. Como usted puede ver ahorita, aunque introducimos allí niños y jóvenes, tenemos mucho cuidado, porque de la parte izquierda no tenemos barda ni nada, y pueden algunos de ellos caerse. Y bueno, estamos orando por los que se duermen para que no, mentira.
Pero estamos orando para que el Señor nos guarde en ese tiempo. De hecho, tenemos mucho cuidado con los niños. Cuando ellos van a subir, ahí está la parte de arriba, de abajo que le estoy diciendo. Ahí estamos apenas en proceso de construcción para poder colocar una barda ahí muy alta y poder terminar de colocar el techo que necesitamos para seguir ahí teniendo. Después de esto, usted va a ver las últimas actividades que tenemos en el mes de mayo. Empezamos a tener, ahí está, el mes de la familia, todo el mes de mayo. Como usted puede ver, ya llegamos hasta el límite ahí donde está el techo. Entonces ya se nos queda el espacio muy pequeño. Este es el mes de familia, donde estuvimos teniendo, ¿verdad?, las actividades. Y usted puede ver, ¿verdad?, el Día de la Madre, que estuvimos celebrándolo en el mes de mayo. Y ahí está, miren, la rayita de la sombra, ahí estamos todavía. Gracias al Señor. Pero estamos orando para que el Señor pueda ampliar más ese local. Ahí está nuestro servicio en la parte de arriba. Porque a pesar de esta crisis económica, hermano, hay una necesidad del evangelio también. Reuniones de hombres, de caballeros, así como ustedes tienen los lunes, reuniones de damas también. Y bueno, queremos enfocarnos específicamente a llevar de las buenas nuevas a cada una de las personas allá en el país de Venezuela. Sigan orando por nosotros y por la obra del Señor allá en el país de Venezuela. Dios le bendiga, hermano. Ay, hermanos, qué tremendo, ¿no? A mí me emocionó cuando vi que estaban construyendo. Ay, yo dije, Señor mío, yo qué quisiera yo estar en construcción. Pero nosotros empezamos, qué reto, hermanos, de verdad que es su palabra, de los siervos que vienen a predicarnos. Solamente tengo dos preguntas. Pastor, ¿usted tiene sostenimiento de alguna iglesia o su iglesia lo sostiene? Bueno, la situación económica del país es muy difícil. El venezolano promedio llega a ganar 80 pesos mexicanos mensuales, eso es lo que gana un venezolano promedio. La crisis económica es bien difícil. Un dólar americano es igual o equivalente a 4.165.000 bolívares. Nosotros hablamos de millones de bolívares y la devaluación ha sido bien rápida, bien voraz. A pesar de que la iglesia puede ofrendar y diezmar, no es autosustentable por la economía que se tiene como tal. De hecho, las personas que puedan ganar en la cantidad de dinero subsisten para poder todavía alimentarse, pero vivir allá en el país. Entonces, a pesar de que la iglesia pueda diezmar y ofrendar, no alcanza para poder tenerla, para autoabastecerse como. Wow, hermanos, qué increíble, qué orar. Pues. Seguimos apoyando la obra misionera también. Con muy poco, tenemos 32 misioneros que estamos apoyando adentro del país y fuera del país, aunque sea simbólicamente, pero hemos aprendido que es un mandato de Dios, una ordenanza del Señor, ofrendar, diezmar y también apoyar la obra misionera. Amén. Bueno, pues muchísimas gracias por lo que nos comparte. Y vamos a recoger una ofrenda de amor, hermanos, por favor, al misionero, pastor allá en Venezuela. Él es de Venezuela. Pues ellos hablan español, no hay otro idioma, o no sé, creo que sí, ¿verdad? Español, gracias a Dios. Ok, prepare su corazón, hermano, mire qué tremendo. ¿Un peso cuánto equivale allá entonces? Bueno, 20 pesos serían 4.165.000. Ay. O sea que somos ricos aquí entonces, somos sí, millonarios, hermanos. Y nos quejamos con los millones que tenemos. Wow, vamos a recoger una ofrenda de amor con todo el corazón para la obra de Dios. Oremos, Señor, ahora bendice, mi Dios, los corazones. Los niños, 1 peso, 50 centavos, 2 pesos, 5 pesos. Mi Dios, lo que vale es el corazón con que se hace para tu obra, Señor. Y Padre Celestial, yo te pido que despiertes en nuestro corazón por la obra misionera. Mi Dios, yo no planeé esto, tú lo planeaste, Señor. Yo nunca con ningún misionero me senté y nos pusimos de acuerdo todos, pero tú así lo has querido y yo solamente he obedecido lo que tú dices, Señor, y despierte nuestros corazones por esto, Señor. Oh Padre Celestial, es mejor dar que recibir, dice tu palabra, y cuando más cuando se trata de tu obra. Así que, Señor, ayúdanos, bendice esta ofrenda de amor que con todo el corazón hacemos para gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Pues qué tremendo, qué tremendo. No sé si mientras se recogen los hermanos, ¿alguien tiene alguna pregunta para el misionero? Quizás el pastor, alguien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo de Venezuela? Dice que reciban saludos del presidente de Venezuela. Sí, entonces, wow, ustedes hemos escuchado por todo el mundo, ¿no? El régimen,
del gobierno, pero wow. Gracias a Dios que vivimos en un país libre, hermanos. Sí, en serio, a veces vienen otros de otros países donde son más autoritarismo y ¿cómo se dice? Se imponen muchas leyes, pero aquí en México, hermanos, gracias a Dios siempre ha sido un país libre y soberano, abierto a todo. Bien, hermanos, no sé si alguien tiene preguntas, si no, vamos a orar y terminamos. Estamos cansados ya parece, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, gracias por todo lo que hemos recibido este día. En verdad nos vamos mucho más bendecidos de lo que imaginábamos, porque nunca, Señor, nunca, jamás será por demás estar aquí. Al contrario, ganamos. Siempre digo, esto es una inversión que no nos damos cuenta a corto plazo, pero a largo plazo esto es una gran inversión, mi Dios, porque se queda en la mente, en el corazón nuestro para toda una vida. Señor, gracias por visitarnos. Gracias por el pastor Elton, su familia, su esposa, sus hijas que están allá, mi Dios, en el país de Venezuela. Bendice la obra, viva la obra. Sabemos la situación económica, política, por noticias y todo lo que hay allá. Señor, que en medio de toda esa escasez tú sigas siendo ese Dios rico, abundante para con ellos, Señor. Y bendice la iglesia, que siga prosperando, que terminen la construcción, que terminen, Señor, con gozo la carrera que tú les has puesto delante. Señor, también gracias por estar con nosotros. Llévanos con bien, pero no sin antes orar por los huérfanos, los pobres, las viudas, los menesterosos, los débiles, los indefensos, los que están en la cárcel, los que están en los centros de rehabilitación que te necesitan, Señor, necesitan la salvación. Oramos por ellos, oramos que les suplas también sus necesidades físicas y familiares también. Oramos, Señor, por nuestros gobernantes, nuestras autoridades. Ellos necesitan sabiduría, temor, necesitan la salvación de sus almas, necesitan, mi Dios, dirigir nuestro México con bien, por el presidente y su equipo y su gabinete, Señor. Por ellos rogamos, por los gobernadores de los estados, por los presidentes municipales de cada municipio, y así los delegados de cada una de las delegaciones, distritos que están en todo nuestro país. Oramos que tú les des sabiduría, Señor. Oramos por ellos, porque ellos también necesitan nuestras oraciones. Los policías, los médicos, los hospitales, todas esas personas que ejercen su trabajo continuo necesitan nuestras oraciones. Primeramente que sean salvos y también que puedan, mi Dios, hacer las cosas bien, honestamente. Oramos, Señor, también por más misioneros, más pastores, más evangelistas, más hermanos, hermanas que se sigan levantando en este tiempo de tanta incertidumbre, de tanta apatía. Señor, levanta obreros, levanta siervos que salgan a hacer tu obra en todo México y en todo el mundo, Señor. Levanta, viva tu obra, Señor, en estos tiempos. Oh Señor, rogamos por los que ya están, que sigas guardándolos y que sus corazones sigan fijos en ti, Señor, y firmes haciendo tu obra. Padre Celestial, oramos por la paz de Jerusalén, oramos por el pueblo escogido, la nación eterna. Señor, oramos por la salvación de los judíos. Oramos, Señor, porque tú les concedas salvación y paz dentro de sus muros. Oramos, Señor, por nosotros, que nos guardes a vivir como una vida santa, piadosa, agradable ante tus ojos al comenzar esta semana, y que tu paz, tu bendición sea con tu iglesia al despedirnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, qué bendición que está el misionero allá para que todos les saludemos. Dios les bendiga, hermanos, estamos despedidos.